Mucho se habla de posicionamiento de fuerzas, de opinión pública. La opinión pública, como todos sabemos, es directamente o está relacionado directamente con estados de ánimo. Relacionado con esto, bueno, posicionamiento de fuerzas, credibilidad, cómo estamos hoy, bueno, de cara, lógicamente, a una elección de medio término. Gonzalo González, gracias por este rato. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge, por la invitación al programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos, Gonzalo? Bien, nosotros en nuestro informe de gestión y investigación plantea cuáles son las políticas frente a la pospandemia, ¿no? Y desde ese marco, de pensar políticas de largo plazo, ¿sí? En términos de capacidades estatales y de mediano plazo, es que diseñamos algunas propuestas frente a esta situación compleja en términos de visibilidad de la conflictividad social, frente a una diversidad de problemáticas en el plano del empleo, en el plano de la situación social que acarrea esta situación concreta. Y partiendo de dos indicadores, ¿sí? Que tomamos en función de la última EPH, del INDEC plantea que 62.000 pesos es lo que necesitó una familia, ¿sí? Para no caer bajo la línea de la pobreza en abril, y que tenemos una inflación interanual del 47,5%, siendo elevado en función del año anterior. Frente a estos dos indicadores, nosotros planteamos que es necesario pensar, vamos a pensar una doble dimensión de la política pública. Digo, una doble dimensión, digo, es necesario que sean universales, ¿sí? Y es necesario pensar una renta universal básica, si no volvemos a los dilemas del contractualismo, cuando Hobbes decía el estado de naturaleza le agarra a todos contra todos. Y también desde otro lado, digo, políticas focalizadas hacia los sectores como niñez, personas con discapacidad, ¿sí? Adultos mayores. Entonces, en esa dimensión. Sin olvidar, por supuesto, fortalecer la matriz productiva, generando empleo de calidad en los sectores, esencialmente el sector privado, fortaleciendo el mercado interno y una política internacional desde la multipolaridad. Es lo que estamos pensando en términos de propuesta de gobierno de cara a la mirada de largo plazo. Ese es en ese marco donde nosotros decimos cuáles son los conflictos. Bueno, la inflación se plantea desde una mirada coyuntural y una mirada estructural. Cuando digo coyuntural, estamos pensando, una de ellas es la fuerte dependencia, ¿sí? De nuestros procesos productivos en torno a las cadenas de valor basadas en la dolarización de los insumos básicos. Entonces es necesario pasar un proceso paulatino de generación de insumos a nivel nacional, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, en términos coyunturales, la relación en torno a la carterización de la economía. La carterización de la economía, digo, en relación a diversificar, y eso se ve muy claro en la industria alimenticia, que es un tema de la agenda política actual. Relacionado con esto, Gonzalo, hoy por hoy, bueno, estas políticas de acuerdo al informe que elaboraron ustedes, digo, pero también quería hablar un poco del posicionamiento de fuerzas. Sabemos que hoy en día, o sea, no hay tantos partidos políticos, no son tan fuertes los partidos políticos como sí las personas que integran los partidos políticos. Yo digo que desde hace unos años la política está como privatizada, ¿no? En este sentido. Cómo trabajar o cómo tendrían que trabajar las personas o reposicionar los partidos políticos. Este es el dilema también que hay hoy en día, ¿no? Sí, sí, creo que lo que vos decís, Jorge, es un fenómeno global, ¿no? La crisis de legitimidad de los partidos, si se ve en las conflictividades en Europa o en Latinoamérica, hoy, como por ejemplo en Colombia, donde hay una crisis de legitimidad de cualquier tipo de institución. Y en ese marco, los fenómenos a nivel nacional se observan, por ejemplo, en la organización de coaliciones, las coaliciones de gobierno. Y cuando decimos coaliciones de gobierno, vemos las características que se están desarrollando. Cuando hay fuertes conflictividad dentro de las mismas coaliciones de gobierno. Entonces, eso es imposible si no hay una unificación de lineamientos básicos, no solamente dentro de la misma coalición, sino con la oposición. Es imposible pensar en una política de largo plazo. Todo esto que estamos hablando no tiene materialidad, sino pensamos en función de líneas básicas de políticas de Estado. Entonces, en función de posicionamientos es necesario fortalecer las coaliciones de gobierno, ¿sí? Y tener lineamientos básicos de gestión.
Ujú. Vos, Gonzalo, sos sociólogo, te voy a llevar al campo del marketing ahora. Digo, los marketineros dicen que cuesta más recuperar un cliente viejo que ganar un cliente nuevo. Vamos a llevarlo a la sociología ahora. ¿Cómo ganar credibilidad? Porque muchos perdieron credibilidad también. ¿Cómo ganarla? Claro, es clave cuando decimos credibilidad, es clave pensar en torno a no ser justamente, te retruco la pregunta, digo, no trabajar como instrumentos de marketing, sino trabajar con contenidos, digo, de lineamiento, de mirada, de políticas públicas, digo, y ofreciendo a la sociedad ofertas de gobierno que sean coherentes con las posibilidades de ejercicio material de esas políticas, digo, en función de las demandas actuales y diversas que existen dentro de la diversidad de la opinión pública. No podemos pensar la opinión pública, sino las diversas opiniones públicas en torno a las diversas temáticas que aparecen en nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, es diversificada la oferta que tenemos que plantear dentro del posicionamiento electoral. Claro, es real lo que decís. Hay varias opiniones públicas, ¿no? En este sentido. Exactamente, exactamente, exactamente. Bien. ¿Hay tiempo para diseños de política hoy en día? Yo creo que primero tenemos que pensar que, que es necesario pensar en esos tiempos, es necesario posicionarnos en estos tiempos, tiene que existir posicionamiento, pero también tiene que haber la voluntad política, porque yo creo que nuestra cultura política está anclada en los clivajes tradicionales, peronismo, antiperonismo, bueno, federales unitarios. Tenemos que salir de esa discusión y amerita un cambio cultural muy profundo que se debe dar dentro de todas las fuerzas. Si no, es imposible, y sin olvidar las correlaciones de fuerza que existen entre los distintos actores que generan la política. Cuando digo correlación de fuerza entre distintos actores de la política, digo no solamente el sector de la dirigencia política, sino empresaria, sindical, ¿sí? Judicial. Entonces es necesario trabajar con muchas voluntades, identificar la diversidad de intereses que están atravesados estos actores sociales. Ahí diste en la tecla, digo, ¿no? El tema de lo que es la voluntad política, que muchas veces pareciera que falta, ¿no? O sea, se habla mucho de lo discursivo, pero en la práctica pareciera que falta, ¿no? Tiene que ser voluntad de la gestión actual, generar esos escenarios de debate, de discusión y institucionalización, porque cuando vemos que muchas veces existe una legislación sobre determinado tema de políticas a largo plazo, después no hay una reglamentación, no hay un programa, no se instrumenta, como está pasando, por ejemplo, con el Consejo Económico y Social. Ahí lo vemos bien claro, no hay institucionalización de la voluntad de política. Claro, qué tema este, ¿no? Qué tema que, cómo hermanar, digo, porque pareciera a la vez que hoy, justamente por estas falencias que vos estás marcando, es esta disociación que hay entre la política y la sociedad también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Hay una fuerte ruptura porque no hay canales efectivos de comunicación en torno al Estado y la sociedad civil. Se perdieron esos canales de unión, de unificación. ¿Sí? Y es central trabajar dentro de esa mirada, ¿sí? Generar canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil, fortaleciendo las instituciones y repensar canales modernos en torno al uso de las nuevas tecnologías. Estamos dentro de la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Es en ese marco donde tenemos que pensar canales modernos en el desarrollo de las políticas públicas. Una experiencia concreta, por ejemplo, pensando en el desarrollo local, son en los municipios los presupuestos participativos. ¿Sí? Y pues es un canal interesante para pensar el fortalecimiento de la credibilidad de las instituciones. ¿Sí? Cuando digo presupuestos participativos, es la sociedad civil que designa, por ejemplo, construir una determinada plaza en un determinado lugar o diseñar una política, vamos a decir, económica o dinamizadora de la economía a nivel regional o local. Entonces, hay experiencias que podemos tomar para fortalecer estos mecanismos. A nivel local, si digo municipal, digo provincial o digo nacional. Es interesante. Hoy influye, Gonzalo, diríamos, la estructura política, vamos a llamarle en términos políticos, lo que es el aparato político. ¿Sirve o no sirve? Es interesante pensar porque muchas veces se piensa el aparato, se apela al aparato en los procesos electorales. ¿Sí? Y cuando decimos aparato, decimos la estructura paraestatal y paraestatal de las organizaciones de sociedad civil.
Digo, entonces es necesario también pensar esas estructuras modernizadas, ayornadas, digo, a valores políticos democráticos. Eso es fundamental, si no volvemos a las lógicas que no fueron efectivas. Digo. Estos aparatos tienen que estar en función del servicio, digo, de la gestión, no solamente de los procesos electorales. ¿Sí? Quiero volver un poquito hacia atrás. Presupuesto participativo. Muchos municipios, no digo todos, por lo pronto de la provincia de Buenos Aires, lo están llevando adelante y otros no. Y es realmente una herramienta de cercanía entre lo que es el primer eslabón, que es el municipio, lógicamente, y la ciudadanía. ¿Por qué no se llevará adelante en todos esto, no? Porque además genera un diálogo, esto, lógicamente, entre lo que es el Estado y la sociedad. Y hay muchos municipios que no lo llevan a la práctica esto, qué increíble, ¿no? Y sí es interesante también pensar la falta de, vamos a decir, legislación en torno, porque si uno piensa que un municipio vecino está implementando una determinada política es porque amerita la carta orgánica de ese municipio o de ese consejo deliberante que lo aplica. Entonces, una propuesta puede ser que empiezan a existir legislaciones provinciales para poder, digo, transmitir la obligatoriedad y la asignación presupuestaria para el ejercicio de esa política local. Si no, caemos en la eterna imposibilidad de desarrollo, ¿sí? Por cuestiones presupuestarias. Ahí hay que también trabajar el tema de legislación y de asignación presupuestaria. Nos quedan 2 minutitos, Gonzalo. En estos 2 minutos quiero que resaltes qué es lo más significativo de tu propuesta. O sea, haciendo un orden de prioridades, ¿cuál ubicarías vos en primer término? ¿Sí? En primer término, y justo recreando la agenda mediática, política y de los propios movimientos sociales, justo estos días se está hablando de este tema, es que es necesario empezar a pensar el pasaje de los programas de empleo, los programas de empleo, digo, asistenciales de empleo, a trasladarlos al mercado, digo, a asignación de empresas, pequeñas y medianas empresas, empiecen a absorber urgente, trabajadores de los programas de empleo, mediante el Estado con fuertes incentivos dentro de esas empresas, impositivos, incentivos de créditos a bajas tasas, que generen un fortalecimiento del sector privado. Porque son las pymes, las promotoras de los empleos en Argentina. Entonces, eso es fundamental. Esa disociación en el Estado tiene que fortalecer los programas de empleo a las pymes. Como eje central de desarrollo, si no, perdón, vuelvo a esta idea del estado de naturaleza de la guerra de todos contra todos que planteaba Hobbes. No podemos. Entonces, tenemos que empezar a pensar, fortalecer la empleabilidad en Argentina. Fortalecer, de verdad digo, porque también en esto se habla mucho de las pymes, mucho de que hay que apoyar a la pequeña y mediana empresa, y poco se hace. O sea, y si vos te guías simplemente por lo que es un crédito bancario, o sea, lo oneroso que es esta compra y venta de dinero, ¿no? Entonces digo, ahí tendría que haber también algo puntual, contundente. Realmente contundente y que no haya tanto discursivo y sí mucho más en la práctica, porque hablas con sectores de pymes y realmente están muy golpeados y no hay ayudas no solo de este gobierno, del anterior, o sea, esto pasa por lo cultural más que por un momento político, ¿no? Totalmente, y digo, el Estado, cuando digo el Estado dentro de las características de la eficiencia, la eficacia y de la economía, debe concentrar todos los programas, digo programas del Ministerio de Economía, de Desarrollo Productivo, de todos los ministerios que tengan con lo económico, y fortalecer directamente el sentido de las políticas hacia las pymes. ¿Sí? Hacia las pymes. Entonces, como decís vos, es necesario concentrar, ¿sí? Pensar en espacios interministeriales para diseñar políticas con claro objeto y rápido objeto hacia las pymes. Qué difícil resulta articular, ¿no? Y ya cerrando, digo, qué difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Por eso amerita un cambio en torno también a la cultura, a nuestra propia cultura política. La mirada, por eso el informe, te cierro la entrevista pensando un poco el título de nuestro informe. El informe son los dilemas antiguos y vamos a decir contemporáneos, ¿sí?
a una mirada de la agenda política prospectiva. ¿Sí? Si no pensamos dentro de la mirada prospectiva, caemos en los errores anteriores en el diseño de las cosas. Seguro. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Jorge, por la entrevista y que estés muy bien.